Jesús dijo unas últimas palabras antes de ascender. Jesucristo había resucitado, ¿verdad? Jesucristo había resucitado, tenía 40 días apareciéndoles a muchos, dice la Biblia, y entonces Él ya había resucitado. Y entre las últimas palabras que les da, Él les da ánimo, les termina diciendo: ustedes van a hacer grandes cosas, todo lo que yo les enseñé, enséñenlo a otros más. Y Jesús les dice una serie de cosas a sus discípulos, no a los 11, a los discípulos. Por lo menos eran 120. Ojo, fíjate bien. Pero ¿qué pasó en Marcos 16:14? Entre lo que les dijo, dice: finalmente se le apareció a los 11 mismos, ¿verdad? 40 días se le apareció no solamente a los 11, sino a sus discípulos, que eran 120. Eran los 11, sus familias y otras familias más. Aquí dice que finalmente se le apareció a los 11, finalmente, estando ellos sentados, ¿en dónde? A la mesa. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Comiendo. Nadie se sienta a la mesa y no come, ¿verdad? Ok. Dice: y les ¿qué? Reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto ¿qué? Resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús se les aparece. ¿Por qué se les aparece? ¿Por qué? Porque 40 días se les apareció y les daba indicaciones, y ustedes conocen muchas veces, si los que han leído los evangelios, cómo Él se apareció y les decía una cosa. A 2 se les emparejó en el camino, a aquellos 2 que iban camino de Maús, se les empareja el Señor. Ellos siguen caminando y no lo reconocen, y van hablando, y le dicen: ¿de qué hablan ustedes? Ellos dicen: ¿cómo que de qué hablamos? Hablamos de lo que ha acontecido en esta zona. ¿No sabes cómo Jesús Nazareno, dice, fue muerto, fue crucificado? Y iba platicando con ellos, ¿verdad? ¿Sí están conmigo? Entonces aquí se les aparece y les reprocha una cosa. ¿Qué les reprochó? Su incredulidad. Tema de hoy se llama, ¿no suena desfasado? ¿O creyentes o incrédulos? O sea, ¿crees o no crees? Creyentes incrédulos. Entonces, ¿ustedes creen que existen los creyentes incrédulos? Sí. Vaya, ya empezamos a ubicar. Amados, la incredulidad es la reserva, es reservarme. Sí, la incredulidad es reservarme para creer algo que no veo. Eso es no creer. Porque digo, no necesitas creer que aquí está esta bocina, ¿verdad? Para eso no se necesita creer, ¿o sí se necesita? ¿Qué necesitas? Ver. Y quien no ve, pues se pone unos lentes y ve que ahí está la bocina. O sea, para ver esto no ocupas creer. Pero ¿qué pasa? La incredulidad de la reserva es el reservarme, creer en algo que no veo o que no está comprobado. Eso es ser incrédulo. No creo porque no lo veo o porque no está comprobado. La ciencia no lo dice. No creo, ¿por qué? Porque pues no creo. Oye, pero no creo. Entonces nos reservamos el creer que las cosas pueden suceder. Y eso se llama incredulidad. Y aunque tú seas creyente, yo sea creyente, hemos venido a Cristo, somos hijos de Dios. Pero hay hijos de Dios incrédulos que no creen que las cosas pueden suceder. Y Jesús hablaba con ellos, con esos 11, 3 años y medio viendo una locura de ministerio. Era una barbaridad, eran miles de personas, eran miles y miles de historias. Créeme que son miles, porque Jesús no descansaba ni un día. Es justo, ¿no? Vamos a descansar, sí, ya, tranquilo. Oye, pero hoy es domingo, día de reunión, sí, pero la verdad la semana estuvo pesadísima. Y Jesús nunca pensó en descansar y sentarse a ver una peli. Godzilla contra Kong. Jesús no descansó. Entonces, en todos esos miles de días,
hubieron miles de cosas, miles de historias, miles de milagros. Y por eso el apóstol Juan dice al último de su libro, y no se podría, los libros del mundo no cabrían para escribir tantas cosas que sucedieron, porque cada minuto era intenso. ¿Estás conmigo? Cada minuto era intenso. Estaba lleno, eso estaba lleno de locura. Pero ¿qué pasa? De locura me refiero a un trastorno espiritual. Imagínense cómo se traían al enemigo y a todos los demonios en esa zona. Los traían, como dicen por ahí, los traían juidos. Sí, porque a eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del maligno. Y ahí tenían a Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y el Señor me ha enviado a abrir la cárcel, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Y Jesús se dedicó a hacer eso. Pero ¿qué pasa? Ellos que anduvieron con él todos esos miles de días y dormían y comían y desayunaban y se levantaban con el maestro, caminaban con el maestro, le organizaban al Señor las travesías, le organizaban cada llegada a una ciudad, ellos organizaban todo eso. Pero al final no creían que él había resucitado. No creían. Él dijo que resucitaría al tercer día. Y después alguien llega corriendo, mujeres, benditas mujeres que están llenas de fe, sensibilidad, fidelidad, lealtad, que a los hombres en este tiempo nos está faltando demasiado. Pero mujeres fueron las primeras que se dieron cuenta. ¿Y qué hicieron? Vamos corriendo. O sea, dijeron, vamos a avisarle a los demás, a llevarles la buena noticia. ¿Y qué pasa? Dan la noticia y aquellos dicen, no es posible. O sea, no es posible. Algo pasó, algo más pasó, algo sucedió. No es posible. Y Jesús les reprochó eso antes de ascender, el último día que estuvo con ellos y que les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Solamente se los reprochó. ¿Por qué no creyeron que yo resucité? Amados, después ellos fueron grandes. La incredulidad no está en el pecador. La incredulidad no está en los inconversos. Ellos creen en lo que viven y en lo que hacen. Ahí dice el libro de Tito. Ellos creen en lo que hacen, en lo que piensan. La incredulidad existe en la iglesia. Y siempre que Jesús habló de incredulidad, le habló de incredulidad a aquellos que habían creído. Nunca le habló de incredulidad a los que no habían creído en él. ¿Estás conmigo? Esto es bien importante. Hoy quiero que de veras, desde mi corazón, que entendamos esta parte. ¿Cuánto creemos? ¿Cuánto crees que sea posible que suceda? Y en el rostro se nos ve la emoción de que ya viene, de que ya va a suceder. O la tristeza, a veces la amargura de que no sucedió. Amados, punto 1. Características de la incredulidad. ¿Sí? Marcos 6, nada más vete poquito para atrás. Vamos a leer Marcos 6, las características de la incredulidad. 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, muchos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿En dónde estaba Jesús? Nazaret. ¿Y qué era Nazaret? Su ciudad natal. Bueno, donde creció. Él nació en Belén, pero creció en Nazaret. ¿Estás conmigo? Es como si tú naciste en México y te criaste en Celaya. Entonces todos los de Celaya son los que te conocen. Dice aquí, y llegado el día de reposo, versículo 2, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos oyéndole se admiraban. O sea, decían, ¿qué pasó? Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? O sea, la pregunta era dudosa. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, ¿de dónde? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? O sea, Jesús tenía sus hermanos carnales en la sangre. ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? No dice los nombres. Y se escandalizaban de él. ¿Qué es escandalizarse? ¿Cómo crees? ¿Qué no es Ernesto, el que vive aquí en Residencial Tecnológico? Sí, sí es él.
Se escandalizaban de él. Dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Qué triste. Y entre sus parientes y en su casa. O sea que donde no le creyeron, ¿en dónde fue? En su tierra. Sus parientes, el tío, el abuelo, el primo, no sé, no le creyeron. Y no pudo hacer ahí no pudo hacer ahí ningún, ¿qué? Milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Créeme que esta parte de que dice que solamente sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, fue algo ya, algo como con cierto trabajo. Oye, pero espérame, pues si sanó al leproso, sí, pero dependía de la fe de las personas, las sanidades y los milagros. Y aquí no creían, dicen, no, no. Oye, pero ¿qué no ves que estás en cama? Sí, pero pues lo conozco, hombre, vivía en la esquina. Incredulidad. 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaba? Asombrado. Dice, no creen. No creen. Y dice aquí que solamente pudo sanar a algunas personas. Y eso imponiéndole ¿qué? Las manos. Porque quiero decirte que revise los milagros de Jesús. Y no imponía las manos. Solamente daba la palabra. Sé salvo, sé sano, levántate. Eres sano, tu fe te ha salvado. Tuvo que poner las manos. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Amados, la incredulidad es el fruto que deja la duda cuando la duda vence al cristiano. La incredulidad es el fruto, es el huevo que dejó y plantó ahí ese reptil y truena y da fruto. La incredulidad es el fruto que deja la duda cuando venció al cristiano. Cuando tú no crees que pueden suceder las cosas, cuando la duda va caminando contra ti, ya te venció. Bueno, no te venció, ya te derribó. Ya te derribó. Estás derribado. No va a poder hacer Dios nada en tu vida. Escúchame. No va a poder hacer Dios nada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la incredulidad, porque la duda dio a luz a la incredulidad. Porque fui vencido de lo malo. Me derribó. Son mis esfuerzos, y fíjate bien, estamos viendo las características de la incredulidad. Las características de la incredulidad son mis esfuerzos y el resultado de ellos, ¿sí? Sean buenos o sean malos. Yo me esfuerzo y le sudo y le echo ganas y trato de que funcione, ¿sí? Y busco contactos, busco palancas y me muevo y saco y le invierto lana y le pongo tiempo y hago una serie de cosas sudando y sudando. ¿Por qué? Porque es la falta. Si hago todo eso derivado de la falta de la confianza en Dios. Hago todo eso derivado de la falta de la confianza en Dios. Ya cuando nada me dio, cuando nada, como aquella mujer que dice que todo su dinero, ¿qué? Lo gastó en médicos, se quedó en la calle y las cosas iban peor. Y dijo ella, Jesús. Pasó en ese tiempo por el rumbo donde estaba ella, Jesús. Y dijo, Jesús. Amados, la incredulidad, las características de la incredulidad son la duda, son las características. Cuando ves a alguien que es incrédulo, es alguien que está sudando con su propio esfuerzo para su necesidad o para su proyecto. Y lo peor es que está sudando tanto que después se le puede caer y venírsele abajo y será grande su ruina, dijo Jesús. ¿Están conmigo? Esa es la incredulidad. La incredulidad es la falta de la confianza en Dios. Amados, estoy hablando nada más de la incredulidad, o sea, las características, nadie se incomode. La incredulidad es cuando mi razonamiento reina en mi vida. 2 más 2 son 4. Alguien mandó una diapositiva de las matemáticas de Dios. ¿Qué es esa diapositiva? ¿Jonah qué decía? No, a ver,
Tres más tres son 6, ¿no? ¿Sí? ¿Están conmigo? O sea, si hicimos hoy talentos para 40, deben ser para 40. ¿Estás de acuerdo? Oye, pero somos 55. Lánzate por más, porque no va a alcanzar. Ya le hice cuentas. Porque mejor no oras por la olla. Porque estamos manejados. Nuestro razonamiento reina. Estamos manejados por lo natural, por lo circunstancial. Esta era nos ha absorbido. El planeta nos ha aspirado literalmente a sus tendencias, a sus modas y a sus lógicas. Es tiempo de que creamos creyentes incrédulos. No les digo a ustedes, o sea, es el tema. Creyentes incrédulos. ¿Están conmigo? Y olvidamos con nuestro razonamiento que tenemos un Dios sobrenatural. Al Dios sobrenatural lo dejamos en segundo término. ¿Por qué? Por mi incredulidad. Es mi incredulidad. Y Dios queda en segundo término. Es mi razonamiento. Échemelo. Gracias, hermanito. Sí, aquí están las matemáticas de Dios. Las matemáticas de Dios son 5 panes más 2 peces igual a ¿cuánto? A 5,000 comidas. Esas son las matemáticas de Dios. El niño traía 5 panes, traía 2 peces y de ahí salieron 5,000 comidas. ¿Verdad que va en contra del razonamiento? Gracias, hermano. Y aparte sobraron 12 cestas. Disculpen. Son las matemáticas de Dios. Y Jesús vivía, navegaba dentro de la gloria de Dios y la gloria de poder, y él era manifiesto, y llegaba en la barca de aquel lado a Gadara, y llegaba a Gadara, y en cuanto se paraba venía un endemoniado gadareno y se postraba y decía: ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué has venido a atormentarnos? Y Jesús le decía: sal fuera. 5,000 demonios, de los más grandes que había. A ese hombre lo ponían con cadenas y las tronaba, y a quien se le acercaba le daba hasta por debajo de la lengua. Y aquel lugar era un lugar tenebroso. Nada de que el Halloween y rollos. No, ese lugar sí era en serio tenebroso. 5,000 demonios moraban en él, y la atmósfera que estaba a su alrededor era oscura. Y cuando se presenta el Hijo de Dios, aquel viene y se postra. Pero ¿qué pasa? Llega a su ciudad, a Nazaret, y dice: ¿cómo estás, primo? ¿Cómo estás? Tío, ¿cómo estás? Ando bien enfermo, hijo. Por decirlo así, estamos imaginándonos a sus parientes, lo que dice que eran sus parientes. Yo soy Jesús. Sí, ya sé, sí, eres el hijo del carpintero, eres el hijo de mi hermana María, sí, ya sé. Aquel a cual se le someten los vientos, la gran tempestad, los mares. Aquellos que en esta temporada fueron a la playa, dices, todo el mundo se queda así como que, o sea, ya has ido 20 veces y las 20 veces puedes hacer esto. ¿Sí o no? Mucha agua, es el mar. Has ido muchas veces y las mismas veces te impresiona el anchuroso mar, dice el Salmo. Y Jesús lo pone en su lugar. Aleluya. A los vientos. El poder de él dice: enmudece. Y se hizo una gran bonanza. ¿Qué quiere decir? Qué rico está el clima aquí después de una gran tempestad. Pero llega a Nazaret y no puede hacer un solo milagro. Amados, punto 2. La incredulidad. Esto es grueso. Ya saben que después vamos a lo bueno, pero la incredulidad mutila todas las promesas de Dios. La incredulidad mutila todas las promesas de Dios. Hebreos 3, 7, 14. Cuando estén por ahí, díganme amén. Gracias. Hebreos 3, 7, 14. Dice así. Habla de Dios, habla del pueblo de Israel en el desierto, y dice: Dios, ¿con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Está hablando Pablo. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿de qué? De su incredulidad.
Esa generación no disfrutó de las promesas de Dios a causa de su ¿qué? Incredulidad. No creyeron que podían hacerlo. Sí, Hebreos. Sí, era Hebreos 3, 17 al 19. ¿Mande? Bueno, está bien, habla de lo mismo. 7:14. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezca sus corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Está hablando del pueblo de Israel. Donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuántos años dieron sus obras? 40. O sea, 40 años, día y noche salía agua de una roca, borbotones para que comieran millones de personas. Durante 40 años había una columna de fuego sobrenatural que se presentaba a un lado del campamento en el desierto para darles calor en la noche. Diario veían eso, era un milagro diario. Diario veían que caía pan del cielo, amanecían, abrían la ventana y ya estaba el pan listo. Diario veían ellos muchas cosas, muchos milagros que el Señor les hizo. 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Señor, el Señor se molesta, les reprocha, siempre andan vagando en su rollo, en sus afanes, en sus intereses, y el plan que yo tengo para ellos, que es muy grande, nomás no lo voltean a ver, ni lo creen, ni lo piensan, ni lo esperan, ni lo planean, ni lo proyectan. Eso es lo que está diciendo el Padre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Amados, por tanto juré en mi ira, 11, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, y ahora se enfoca con la iglesia. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Están conmigo? Dile a tu vecino, no te vayas a apartar de Dios. ¿Cómo cree? Alguien dígame a mí, no te vayas a apartar de Dios. ¿Ustedes creen que un pastor se puede apartar de Dios? Claro, conozco más de 5. Amados, la incredulidad es un demonio, es un espíritu inmundo que llega y te carcome y penetra tus pensamientos hasta que te hace nada. Escúchame bien, nada o menos. La incredulidad es un espíritu inmundo que te convence que las cosas no sucederán. Esa es la incredulidad, es un espíritu inmundo, es un demonio que está golpeando. Eres un perdedor, hombre. No va a pasar eso. ¿Qué no ves cómo está la situación? Y voces. Un día llegó mi esposa y yo, o llegué yo y mi esposa, como se diga, y llegamos a una casa y quisimos saludar. Yo respeto de veras las personas como se comporten, lo que sea, su fe, el nivel del fe, lo que sea. Pero en esta ocasión llegamos ella y yo hace como medio año, no sé, y quisimos saludar al matrimonio y me acerco siempre saludo a mis amigos y a mis amigas y de beso nos saludamos. Y me acerqué y le hizo así, no. Hoy dije, la verdad me sentí un poquito, no avergonzado, sino me dolió un poco. Dice, no, por lo del virus. Digo, bueno, está bien. Le digo, pero pues somos hijos de Dios. No le reproché nada, Dios sabe, súper respeté. Sí, pero dice la Biblia que el sabio ve venir el mal y se aparta. Miren nada más cómo es el diablo, cómo tuerce la escritura. Entonces Jesús, ¿por qué puso la mano sobre el leproso? No, pero el libro de Proverbios dice que de lejos. No, dice que lo tocó. Jesús tocó al leproso y le dijo, sé sano, quiero, sé sano. ¿Se dan cuenta? Y tuerce la palabra. Te va a torcer la palabra, te la va a mover y te va a empezar a poner el pie para que empieces a ser enganchado por las filosofías, por las modas y por rollos que van a minar tu fe y van a hacer que tu incredulidad crezca y florezca. Y el fruto que va a florecer en nuestras vidas va a ser el fruto de la incredulidad y de la falta de fe, no el fruto de la fe y de la confianza y el temor al Señor. ¿Estás conmigo? Te va a torcer la palabra, ten cuidado.
Amados, la incredulidad tuerce la palabra de Dios para habitar en la vida del cristiano. Te roba la fe. Te roba la fe. La incredulidad hace trizas la fe. Eso es lo que sucede con aquel que no cree. La incredulidad pone en entendimiento. Fíjese, esto está grueso. ¿Sabes cuál es el problema de la incredulidad? La incredulidad pone en entredicho la veracidad de Dios. Lo pone que sí. ¿Sabes que tengo promesas para ti? ¿Sabes que yo te sané de una enfermedad tremenda? ¿Te recuerdas? Sí, pero ¿y sabes? Pero no, esto no creo. No creo que esto sí se pueda. Y el problema aquí es esto ofende a Dios. Créeme que esto ofende a Dios. Que la incredulidad pone en entredicho la veracidad de Dios. Y como te lo dije hace rato, me dolió. Yo no me estoy admirando de esa persona ni me voy a admirar de nadie. Y aquí podemos venir como ustedes quieran. Solamente cabía ¿cómo se dice? El ejemplo para decirte que te tuerce la palabra. Te la tuerce. Yo prefiero un abrazo de uno de ustedes y que me llenen de la gloria del Señor y que me llenen de su cariño, de su estimación, de su amor y que me digan te amo. Créanme, pueden hacerlo cuando quieran. Y cuando venga la otra temporada que tal vez sea peor, digo no de este rollo, sino de los rollos que vengan, podemos seguir caminando en fe con Dios. Pero amados, en esta temporada le dio con todo a la iglesia, le pegó con todo en la incredulidad. Y muchos cayeron, y muchos tambalearon, y otros se están levantando en el poder de Dios. Y esos van a estar más fuertes adelante, van a ver. No estamos hablando de nadie. O sea, amados, punto 3. Vamos al 3. Estamos viviendo en la era de la incredulidad. Yo quiero decirte algo. Punto 3, la generación que tú traes detrás de ti, los adolescentes, los niños, ¿los estás preparando para lo que viene? Porque en esta era andamos tambaleando de repente y si ellos no los formas, no los preparas, no los instruyes, no los dejas bien equipaditos con su mochila aquí, esa mochila que es para supervivencia, créeme que vas a verlos caer. No estoy profetizando, no me es falta de fe, simplemente es la lógica. Si tú estás dejando que tus niños crezcan como los arbolitos ahí en el jardín y nada más échales agua y ahí que se vayan dando, tenlo por seguro que vas a sufrir. Vamos a sufrir. Agarra a tu niño, agarra a tu muchacho, llévalo. Esfuérzate como lo leímos al principio, instrúyelo, llévalo, porque los tiempos que le tocarán vivir a ellos van a ser más difíciles que los tuyos. Dejemos el afán un poco, la preocupación, la presión, el correr, el trabajo, la avaricia, échala para un lado y ocúpate de aquello, porque aquello te va a hacer llorar. ¿Estás conmigo? Amados, ¿están conmigo o no? Sé que la palabra es dura, pero para mí también es. La fe, estamos viviendo una era de incredulidad. Lucas 18:7. Vamos a ver qué dice Lucas 18:7. Es necesario que lo hablemos de esta forma, amados, porque estamos como adormecidos, como modorros, dicen por ahí, o sea, como que estamos apenas ubicando. Y Jesús está dando la parábola de la viuda que quería justicia. Y en el 7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Sí se acuerdan de esa parábola? Él pone el ejemplo, una viuda que pedía justicia hoy, no se la hacía. Al otro día, quiero justicia, no se la hacía. Al otro día, vengo a justicia, no se la hacía. El juez no la recibía ni le hacía caso. Y ella decía: yo sigo pidiendo mi justicia. Necesito justicia, Señor. Necesito justicia, juez. Necesito justicia, juez. Hasta que el juez dijo: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Deja hacerle justicia, porque no vaya a ser que me fastidie. Entonces deja hacerle justicia, y le hizo justicia. Pero dice Jesús: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia.
Léanlo conmigo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor habla de la segunda venida de Cristo o del arrebatamiento de la iglesia, está hablando de los tiempos finales. Y estamos en los tiempos finales, ¿sí? En principios, todavía no estamos de lleno, pero estamos en principios. Entonces, la tendencia, según la palabra de Dios, la tendencia que va a ir es una tendencia que va a llevar a falta de ¿qué? Lo que acabamos de leer, ¿a falta de qué? ¿Hallará fe en la tierra? Porque nos está dando una parábola de fe. La viuda no paró de pedir y de pedir y de pedir y de pedir hasta que se le hizo justicia. Y después dice Jesús, vean el contexto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, o sea, a ustedes, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Claro que no. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuándo les va a hacer justicia? Pronto. Pero la pregunta aquí es, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto quiere decir que cada día serán menos los que tengan fe. Van a ser menos los que sean crédulos y van a ser más los que sean ¿qué? Incrédulos. Esa va a ser la tendencia profética. Amados, la incredulidad pone en entredicho si Dios es verdadero o no, ¿verdad? ¿Sí están conmigo? ¿Qué pasa? Fíjate bien, la fe, según lo que leímos, la fe se irá comprimiendo a un grupo reducido de personas. Por eso en este grupo no todos tienen mucha fe. Pero a partir de hoy vamos a entender lo peligroso que es no caminar o caminar y empezar a dejar que la incredulidad empiece a hacer minar y hacer huevecillos en tu alma, huevecillos, y de repente ya ni crees. No, pues la verdad, ¿sabes? Yo estoy tan desanimado, ya a mí ya ni me hables de eso. Estoy tan desanimado, si vieras cómo me ha ido. Es un círculo progresivo, mortal. Vas a menos, 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 hasta que eres reducido a un bocado de pan. Amado, la incredulidad, fíjate bien, la incredulidad va, porque digo, lo que dice Jesús aquí es que la tendencia nos irá llevando a un grupo reducido de personas, ¿sí? De fe, por la influencia y la distracción. ¿A poco no andamos bien distraídos? Desde las broncas de la casa, desde las broncas de la lana, desde la bronca existencial de mi persona, que solamente yo lo sé, desde el asunto de corre porque no se te escape el dinero, desde el asunto de ahora acá, ahora allá, y ya se acabó el día, y todo. Yo lo he dicho y muchos dicen, es que los días duran bien poquito. ¿Ustedes creen que los días duren poquito ahora y que antes duraban más? O a ver, hermana, sí duraban antes más los días. Hermana Marta, ¿duraban antes más los días o ahora duran menos? ¿O duraban antes más? Digo, tiempos. Ajá. Muy bien. Muy bien. Fíjense. ¿Sabes por qué te dura poco el día? Porque estás saturado, porque estamos estresados, porque estamos afanados. Y benditos celulares. 8.500.000.000.000 de celulares existen en todo el planeta. Más que los habitantes del planeta. Porque aquí levante la mano quien tiene 2 celulares. Pues presten uno. Hay más celulares que habitantes en el planeta. En 10 años, los oftalmólogos y los que tienen sus negocios de las ópticas, vamos para arriba. Todo el mundo va a ocupar lentes. Influencia. Repite conmigo, influencia. Repite conmigo, influencia. Distracción. Afán.
ansiedad, necesidad. Por eso se te va el día completo. Y el médico no te encuentra qué tienes. Me duele la cabeza. Tengo 5 días con el dolor de cabeza. A ver, vamos a hacerle hasta sus estudios. No dice el médico, venga, una tomografía, vienes a mi consulta, soy neurólogo y cobro 1,800 la consulta. Excelente. Usted no tiene nada. No le encuentro nada. Oiga, pero ya le pagué 5 consultas y 20 estudios. Sí, pero no tiene nada. Bueno, de hecho lo que usted tiene es estrés. ¿Han escuchado eso? Usted tiene estrés. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo? ¿Y son niños o niñas? Imagínense, amados, cuánto dinero se ha gastado. El mundo está girando como una licuadora. Y la iglesia va allí. Los tiempos que vamos a vivir pondrán la palabra de Dios en segundo término. Fíjate bien, esto que te voy a decir para terminar el punto 3. ¿Sabes que todo aquello que va en contra de la palabra de Dios es del espíritu del anticristo? El anticristo es antipalabra. Cristo es el verbo encarnado, la palabra de Dios. Juan 1:1. Y habitó entre nosotros. Y dice, el verbo era con Dios. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Habitó entre nosotros. Juan 1. Y te dice muchas cosas. Anticristo, antipalabra. Todo aquello que llega y quiere derribar, ojo, derribar la palabra de Dios es anticristo. Entonces las filosofías en este tiempo van a estar enfocadas en eso, en derribar la palabra de Dios, en torcer la palabra de Dios, anticristo. Dile a tu vecino, cuidado cuando te muevan la palabra de Dios de contexto. Dile, cuidado cuando te la muevan de contexto. Cuidado, que anden diciendo que aquí está. 4, la iglesia debe volver a creer. Ya vamos aterrizando. La iglesia debe volver a creer. Juan 20:27. La iglesia debe volver a creer. Eso es lo más hermoso. ¿Qué importa la condición que hasta el día de hoy tenemos? A partir de hoy podemos ser diferentes. Podemos entender lo que Dios nos quiere decir. ¿Están conmigo? A partir de hoy, amado, a partir de hoy. Luego, habla Jesús, ya había resucitado. Luego dijo a Tomás, ¿verdad? Se les apareció ahí en la mesa, digo, en el lugar donde estaban ahí juntos. Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Ve la herida. Y no seas incrédulo, sino ¿qué? Creyente. No seas incrédulo, sino ¿qué? Creyente. Hoy el Señor te dice, no seas incrédulo, sino creyente. Tomás siguió siendo de los 11 grandes. Tomás siguió siendo de los escogidos de los 12 apóstoles. Tomás estará en aquel gran día en el Apocalipsis como los apóstoles. Ve el amor, la misericordia, la paciencia y dice Dios, tú me sirves. Esta persona me sirve. Oye, pero es medio pasivo, me sirve. Es medio incrédulo, me sirve. Yo sé que esa incredulidad la puede cambiar su incredulidad en fe y en creer. Y le dice a Tomás, Señor mío, entonces Tomás en el 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, con signos de admiración. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es bienaventurado? Sumamente feliz, pleno en Dios. No ocupas nada. Bienaventurado eres, te irá bien. Amados, la mayoría de la iglesia ha experimentado la salvación y el poder de Dios. Yo ahorita podría preguntarles a cada uno de ustedes qué han experimentado y me dirían, ¿sabes qué? Yo recuerdo perfectamente aquel día cuando sucedió esto, sea en la carne, sea en el cuerpo, sea enfermedad, sea un problema legal, sea un problema moral, sea un problema familiar, y dirían, yo me acuerdo que el Señor me ayudó y oramos y me hizo este milagro, sucedió esto. Muchos de aquí podrían decirlo y yo podría decir ahorita nombres. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La iglesia tiene que volver a creer. Aunque la iglesia ahorita esté en incredulidad algunos, esos algunos tienen que volver a creer.
No seas incrédulo, Tomás, sino cree. Miren, los apasionados por ver manifiesto el poder de Dios, esos me encantan. ¿Conocen a alguno? ¿Alguien conoce aquí a alguno que es apasionado por ver manifiesto el poder de Dios en donde Él está? En su entorno. ¿Conocen a alguien apasionado que dice, ¿cómo le hacemos? Y está hirviendo, ardiendo en su corazón por ver el poder de Dios. Y está apasionado para que Dios sea glorificado. Ojo, no para decir, yo oré. Cuando fue libre, yo oré. Fue el último que oró, entonces mi oración fue la efectiva. ¿Sí? Antes de él oraron 4 más, pero me acuerdo que cuando yo llegué fui el último, entonces fue cuando fue libre. ¿Están conmigo? No, los apasionados por ver manifiesto el poder de Dios, aquellos que la incredulidad han dado una patada a la incredulidad, esos apasionados se ven, esos te asfixian tu duda, asfixian tu incredulidad, asfixian tu desconfianza. Dicen, no, ¿este qué tiene? Hay pocos, pero sí hay. Y van a haber más. Yo sé que aquí van a haber muchos más, porque hoy vamos a entender lo que Dios nos quiere decir. ¿Están conmigo? Amados, Dios siempre tendrá un remanente que creerá que es posible. Aleluya. ¿Para qué? Para que aquellos que no creen vengan a los que creen y le digan, ¿me ayudas? Y aquel que cree y que es manifiesto el poder en su vida, le va a ayudar. Pero habrá algunos que dicen, así estoy bien, estoy a gusto. Ese que dice estoy bien, estoy a gusto, después vendrá con su necesidad y pedirá ayuda. Por eso Dios siempre tendrá un remanente que estará listo, un remanente que siempre creerá y llevará a otros a creer, un remanente poderoso. Aleluya. Dice la Biblia que nuestras armas espirituales son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿No te gustaría ser de esos? Amén. Es como tener el supermercado en tu casa y no tener que ir a comprar y sacar y ver si hay. Es tener una provisión de Dios directa. Amados, la iglesia debe volver a creer, porque la incredulidad en este tiempo ha minado las vidas, las almas, los pensamientos, los proyectos. Ya mejor vamos a darle para acá porque ya esto ya se acabó. Ya. Y luego, y la fe y la emoción de un proyecto nuevo. Muchachos, y la novia y la esposa y los hijos y la vida. Ya no. Hay tanta distracción en este tiempo que hay pocas bodas. Si tienes un soltero por ahí, no importa la edad, dile, oye, ¿y cuándo la boda? Aunque no tenga novia. No le preguntes si tenga novia. Dile, oye, ¿y cuándo la boda? ¿Qué importa? ¿Qué importa la edad? Digo, mientras sea libre, ¿verdad? No vayas a decirle a un casado, oye, ¿cuándo la boda? Ya por acá están reclamando algunas bodas, mejor cambiemos de tema. Punto 5. Terminamos, amados, terminamos. Debemos de terminar con una fe que nos lleve más allá, para que la siguiente prueba, el siguiente desierto, como a Job, ni le interese. A Job, después de su desierto tan grande, ya no le interesó lo demás. Él dijo, me interesa Dios. Oye, pero acuérdate de allá, tú sabes, o sea, me interesa Dios. Oye, pero tenías 3,000 camellos, 3,000 yuntas de bueyes, tenías un gran ganado. Sí, pero me interesa Dios. Y la esposa que tenías, bonita. Sí, está bien, me interesa Dios. Eso fue lo que dijo Job cuando en su plática con Dios no le interesó otra cosa, solamente le interesó su Dios. Y aquel que se interesa por su Dios, dice el Señor, deja darle sus premios, que ni me los ha pedido, pero tuvo el doble de todo. El doble de sus bienes, le fueron devueltos sus terrenos, el doble de ganado, unas hijas más hermosas que las que tenía, hijas, y cuando dice que eran hermosas es porque temían a Dios, porque las otras eran, dice la Biblia que eran borrachonas. Sí, eran borrachas, ¿no? Es en serio.
hijas hermosas. Por eso se murieron. O sea, lo dice la Biblia, que hacían convite seguido. Y cada que hacían su convite, su fiestota, iba Job y decía, tal vez blasfemaron contra el Señor. Deja ofrecer sacrificios por ellos. Y Job ofrecía sacrificios por ellos. Nadie puede ofrecer sacrificio por otra persona, amado. Ofrécelo por ti mismo. Haz compromisos por tu propia persona. Pero él quería que a través del sacrificio fueran limpios sus hijos, porque tal vez blasfemarían. ¿Por qué pensaba eso Job? Porque a lo mejor blasfemaron en la fiesta, porque así se ponía la fiesta. ¿Están conmigo? Amados, vamos a terminar. Dijimos que las cosas suceden cuando creemos que Dios, ¿qué? Las hará. ¿No crees poderte llevar bien con tu esposa? ¿No crees poder llevarte bien con tu esposo? ¿No crees poder llevarte bien con tu nuera? ¿No crees poder llevarte bien con tu yerno? ¿No crees poderte llevar bien con la suegra? ¿No crees poder perdonar a quien lo traes atravesado? ¿No crees que tu vida puede ser diferente? ¿No crees que puedes volver a sonreír y sentirte libre? ¿Por qué perdemos tanto tiempo si el Señor te dice, vuelve a creer? Vuelve a creer porque las cosas van a suceder cuando creemos que van a suceder. Terminamos con este versículo. Dice Marcos 9, ¿qué? Marcos 9:17. Gloria a Dios. Dice así. Dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude y lo echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, se iba consumiendo el muchacho. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo, oh generación, ¿qué? Incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿sí? Cuando lo vio, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego, otras veces lo echa en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Un padre desesperado. ¿Han visto padres desesperados? ¿Madres desesperadas? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero suena tan increíble que no lo creemos. Que sí. ¿Suena qué? ¿Qué dice Chosa? Suena tan increíble que lo hacemos increíble. Amados, y inmediatamente el 24 el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Él sabía que había una parte donde no creía que fuera posible, porque tenía años, desde niño era eso, ya estábamos acostumbrados a eso, pero vimos que Jesús se levantó con su gran fama y poder y decidimos traer al muchacho aquí, aunque toda su vida fue lo mismo. Siempre tenemos que cuidarlo porque no sabemos dónde iba a caer. Amados, fíjense bien lo que necesitamos hacer para que sucedan las cosas, para que Dios haga las cosas, para salir de esa incredulidad, porque créanme que yo lo digo, me incluyo, tenemos un porcentaje de incredulidad. Todos tenemos un porcentaje de incredulidad. Por eso nos hemos detenido. Por eso la iglesia no se manifiesta en poder. ¿Por qué no pasará lo que pasaba en aquel tiempo? En aquel tiempo acabas de aceptar a Cristo como Señor y Salvador y estabas avivado. Y hasta el perro te desea bien bonito, aunque el perro fuera ya viejo y chucho. No, somos nosotros. No es que ya pasó el tiempo de los milagros. Somos nosotros, amados. Necesitamos bajar todas las cosas de la mente al corazón. Bajar la palabra de Dios de la mente al corazón. Necesitamos bajar la palabra de que es posible. Sí es posible. De aquí a aquí, sí es posible. Porque mientras la tengamos en la mente, va a chocar con el razonamiento, con las circunstancias, con lo que yo veo, y ahí se va a atorar y no va a ser posible.
y me convierto en alguien incrédulo y me absorbe la duda y me absorbe la desconfianza y quedé derribado. No, sí, amén. La promesa es de poder. Fíjate bien, el diseño de la iglesia fue para poder ver la gloria de Dios. El diseño de la iglesia fue para poder ver la gloria de Dios. Marta y Lázaro, su hermana. Acuérdense, María y Marta, hermanas de Lázaro. ¿Se acuerdan? María se sentó a los pies de Jesús y lo escuchaba. Y Marta andaba trabajando afanada, vuelta y vuelta y vuelta. Oh, Señor, no, mira a mi hermana, no se vale. Jesús le dice, ¿no se vale qué? Yo estoy haciendo con todos los quehaceres y ella aquí bien comodita, ¿no? En la iglesia sentada en la silla ahí y allá trabajando el otro. Pues es que el otro no debe trabajar, debe venirse a sentar a la iglesia. Eso es lo que le dijo Jesús. María, dice Marta, afanada estás. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Ella ha escogido estar en mi presencia, escuchar mis palabras. Eso va a infundir en ella fe y esa fe le va a servir para la vida. ¿No te imaginas cuánto? Y esa misma Marta, cuando llega Jesús, muere Lázaro, llega Jesús 4 días después y frente a su tumba, frente al sepulcro, se para Jesús y Marta y dice Jesús, muevan la piedra. Esa misma Marta, la misma Marta, la afanosa y todo eso. Señor, ya huele, ya apesta, está descompuesto, ya está su piel, está descompuesta, ya hiede. Esas palabras vienen de una persona incrédula. Estaba ahí el mismo Jesús, ahí estaba Jesús. Y si Jesús dijo sí, es un sí. ¿Y qué le dice Jesús? Marta, no te he dicho, ya le había enseñado, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y Marta se quedó callada. Hagan lo que quieran, dice ella, y muevan la piedra. Y yo no sé si Marta decía, hoy, en cuanto la muevan, va a salir el olor. Esto va a oler fuerte. Yo no sé por qué los seres humanos huelen más mal que los animales que mueren, pero huelen muy mal. A mí me tocó un día arreglar un sepulcro que se partió. Ay, decías tú, te ponías trapos, lentes y todo, y aquello seguía oliendo. Imagínense, Lázaro ya, dile a tu vecino, Lázaro ya olía, ya apestaba, ya olía, hedía. Y Jesús dice, muevan la piedra, muevan la piedra. Y los demás estaban así, ¿qué pasó? ¿Van a mover la piedra? ¿Cómo crees? Son 4 días, sí. De hecho, tenemos 4 días llorando. Sí, van a abrirla. Imagínense ese cuadro tan increíble. Y Jesús frente al sepulcro. Lázaro, sal fuera. Y todos. Y Lázaro sale. ¿Qué guiaba a Lázaro si estaba embalsamado? Porque los embalsamaban con aromas, aceites y les ponían sus sudarios, sus telas. La gloria de Dios presente en ese lugar guiaba a Lázaro. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale un aplauso. Oh, abashanda rarrabaja. En el nombre de Jesús. La gloria de Dios guió a Lázaro a caminar sin ver. Porque Jesús dijo, vas a ver la gloria de Dios si crees. Y termino, amados. Termino. Cualquiera de ustedes puede ver la gloria de Dios si cree. Estamos en momentos muy difíciles por tanta distracción, influencia y todo el mundo que nos rodea. Yo sé que no nos va a ser fácil, pero tenemos que comenzar. ¿Por qué? Porque la iglesia fue diseñada para poder ver la gloria de Dios. Es tiempo de volver a andar en el último milagro que tú viste o que tú hiciste. Regresa el tiempo, regresa a esa sanidad que recibiste, regresa a ese tiempo donde tú pusiste tu mano y algo sucedió, regresa a ese tiempo donde el problema legal se resolvió a tu favor, regresa a ese tiempo, estaciónate ahí y di, Señor, a partir de hoy, porque tú lo hiciste una vez y puedes volver a repetir el milagro.
Tenemos que entender esta parte, amados. Tenemos que volver a creer. Tenemos que regresar al último lugar donde tuviste la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Tienes que regresar al último lugar donde Dios lo hizo. Ahí lo hizo. Yo recuerdo cómo fue. O tenemos que regresar a las últimas promesas que en mi corazón ardían, pidiéndole al Señor que sucediera. Regresa ahí. Regresemos. Pónganse de pie. Todos los creyentes que a partir de hoy podemos decir: Señor, creo. Y si alguien tiene una poca de incredulidad, dile: Señor, ayúdame en mi fe.